confundan al revés porque ese es el clásico. Como que uno lo lee mal, entonces poner bien ahí que es un no. ¿Ya? Y los criterios de Rotterdam son tres básicamente. Uno, la ovulación o anovulación, propiamente tal. Entonces, son pacientes que la primera cosa que se quejan en general son que la menstruación no les llega de franco o les llega cada 2, 3 meses. Segunda parte, el hiperandrogenismo clínico y o bioquímico. Entonces, en general suelen ser pacientes que suelen tener más vello facial, más vello a nivel del tórax, de las extremidades, etcétera, o que suelen tener mucho acné y se quejan de eso. Y por el otro lado, ovarios poliquísticos en la ecografía. Y recordar que necesitamos 2 de 3 para poder hacer el diagnóstico. Entonces acá cuando nos dicen oligoanovulación es parte de los síntomas, hiperandrogenismo es, morfología de ovario poliquístico es, y la menorragia cíclica regular, es decir, mi paciente menstrua todos los meses, en general la paciente con síndrome ovario poliquístico, una paciente que menstrue todos los meses no entra dentro de los criterios de Rotterdam propiamente tal. ¿Ya? Después, pregunta 6. De nuevo, en una mujer con síndrome ovario poliquístico, ¿cuál es la primera línea de tratamiento para regularizar el ciclo menstrual? A, metformina, B, espironolactona, C, anticonceptivos hormonales combinados, D, gonadotrofina coriónica humana, E, acetato de ciproterona. Quedan 15 segundos para contestar. Ya. Entonces, revisando una por una. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Síndrome ovario poliquístico que quiere regularizar. Esa es mi meta, ¿cierto? Entonces, metformina, espironolactona inmediatamente están descartados porque esto no me va a regularizar, es solamente manejo sintomático. Lo mismo con la D, gonadotrofina coriónica humana no es parte de los tratamientos, así que la duda queda entre la C y la E. ¿Qué es mejor, anticonceptivos orales combinados o acetato de hidroterona? Para regularizar el ciclo menstrual, nuestra primera línea va a ser anticonceptivos orales combinados. Este es el que nos va a regularizar propiamente tal. El acetato de ciproterona no nos sirve para regularizar. Efectivamente sí, nos sirve para menstruar, ¿cachai? Perdón, entienden, pero no es para regularizar propiamente tal, ¿ya? Y además, como beneficio extra, los anticonceptivos orales combinados me va a generar una protección endometrial, que no es mayor molestia que sería en mi paciente con síndrome ovario poliquístico, es que genera una hiperplasia endometrial y eventualmente un cáncer endometrial, ¿ya? Y otros extra, la parte del estrógeno, como aumenta mi hormona transportadora de hormonas, básicamente, va a disminuir los andrógenos. Entonces, por eso el anticonceptivo oral combinado es mi terapia primera línea de síndrome ovario poliquístico. Después, pregunta 7. Mujer de 26 años, consulta por acné severo, hirsutismo y ciclos menstruales cada 50 días. Ecografía, ovarios aumentados de tamaño con múltiples folículos pequeños. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, hiperplasia suprarrenal, B, hipotiroidismo, C, tumor ovárico, D, síndrome de ovario poliquístico, E, hiperprolactinemia. Tienen 20 segundos. Ya. Entonces, paciente, acné severo y surtismo, entonces tiene síntomas, signos de hiperandrogenismo clínico, ¿cierto? Tiene ciclos menstruales cada 50 días, es decir, tiene criterios de oligo y anovulación.
Y la ecografía tiene ovarios aumentados de tamaño con múltiples folículos pequeños. Entonces, una ecografía con ovarios poliquísticos. Entonces, si vemos cuáles son los criterios de Rotterdam que les había mostrado antes, la paciente cuenta con los tres criterios, ¿cierto? Por ende, lo más probable es que sea, nuevamente, más probable un síndrome ovario poliquístico. Acá el gran distractor sería la hiperplasia suprarrenal, pero hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, que es el diagnóstico diferencial, es mucho más raro que un síndrome ovario poliquístico. Entonces acá nos quedamos con la palabra que pusieron aquí, cuál es el más probable. Ya, pregunta, ay, perdón. Número 8. En relación a las lesiones intraepiteliales cervicales, ¿cuál de las siguientes corresponde a una lesión de bajo grado? A. Neoplasia intracervical 1. B. Neoplasia intracervical 2. C. Neoplasia intracervical 3. D. Adenocarcinoma in situ. Y E. Carcinoma invasor. Esta es rápida de responder, así que no les voy a dar el minuto completo. Entonces, ¿cuáles descartamos al tiro? Las últimas dos, ¿cierto? Porque si me dicen que ya es un carcinoma, claramente no es bajo grado. Y cuando vemos cuál es la progresión, el único que es actualmente como em, considerado de bajo grado es la neoplasia intracervical nivel 1. La 2 y la 3 son de alto grado, ¿ya? Así que ahí la respuesta es la 1. En general, en ginecología y la mayor parte de las medicinas siempre va de bajo grado a alto grado en respecto a los números romanos. O sea, que uno, siempre que les pregunten cuál es el de bajo grado, va a ser su respuesta correcta. Después, pregunta 9. Paciente de 40 años con diagnóstico de una neoplasia intracervical tipo 3, confirmada por biopsia. ¿Cuál es el manejo recomendado? A. Observación. B. Papanicolado cada 6 meses. C. Crioterapia. D. Conización cervical. Y E. Histerectomía inmediata. Tienen 20 segundos más para pensar. Entonces, neoplasia intracervical nivel, o sea, tipo 3 o grado 3, confirmado por biopsia. Es decir, una paciente que me salió un Papa Nicolau alterado, que le tomé una colposcopía y la colposcopía le tomé una biopsia cervical y la biopsia cervical me dijo que tengo una neoplasia intracervical. ¿Ya? O sea, ya tiene toda esa parte. ¿Cuál es el manejo recomendado? Nosotros sabemos acá que según la línea de tiempo de la infección por el virus papiloma humano, estamos a puertas de generar el carcinoma in situ y después el carcinoma invasor. Entonces, tenemos que ser agresivos con el manejo, pero no tan agresivos como para sacar un órgano completo, por decirlo así. Entonces, observación, nos quedamos cortos. Nosotros sabemos que si una paciente ya llegó a una lesión, una neoplasia intraepitelial tipo 3, ya no fue capaz de matar el virus papiloma humano. Así que una observación o un Papa Nicolau cada 6 meses es básicamente no tratar a la paciente y esperar que la infección siga avanzando hasta un carcinoma, ¿cierto? Y después, dentro de estas tres alternativas, que serían las más agresivas, que es la crioterapia, la conización cervical y la esterectomía inmediata, ¿cuál es la más apropiada? Es la conización cervical. ¿Por qué? Porque la lesión está solamente localizada y confinada en el cuello uterino. Por ende, no es necesario hacer una esterectomía inmediata y ser tan agresivos, tomando en cuenta que la esterectomía igual tiene complicaciones quirúrgicas, ¿cierto? Y la crioterapia, al revés, se queda corta y es muy bajo, muy poco el tratamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer el cono, sacar toda la zona de transformación y de esa manera poder revisarlo bien en biopsia y asegurarnos que solamente sea una neoplasia cervical y no sea un adenocarcinoma que no hayamos visto previamente. Entonces va a ser tanto diagnóstico como terapéutico un cono cervical. Chuchuchum. Ya. Pregunta 10. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo mayor para cáncer de cuello uterino? A. Menopausia precoz. B. Infección persistente por virus papiloma humano de alto riesgo. C.
miomas uterinos, D, síndrome de ovario poliquístico y E, menarquia tardía. Yo, de nuevo, no les voy a dar los minutos completos porque está súper fácil, ¿ya? Es acá la única respuesta correcta, que sabemos que es factor de riesgo mayor para generar el cáncer cervicouterino, es la infección persistente por virus papiloma de alto riesgo. Recordemos que la historia natural es que nos infectamos por la infección de virus papiloma humano y tenemos dos alternativas. Uno, somos capaces de matar el virus, o dos, aceptamos el virus dentro de nuestro cuerpo y empieza el proceso de transformación a neoplasias intraepiteliales cervicales de 10 años, ¿ya? Así que esta, como les digo, es la única que es un factor de riesgo mayor, ¿ya? Las otras solamente son lo mismo. Pregunta 11. ¿Cuál de las siguientes opciones es un factor protector frente al desarrollo de cáncer de ovario? A. Historia familiar de cáncer de mama. B. Terapia hormonal prolongada. Uso prolongado de anticonceptivos hormonales. Y E. Nuliparidad. Ya. Dentro de esto, me están pidiendo entonces factor protector, ¿cierto? Historia familiar de cáncer de mama no es un factor protector, sobre todo porque ante antecedentes muy importantes de familiares de cáncer de mama tengo la posibilidad de tener una mutación BRCA y eso es uno de los síndromes hereditarios de síndrome de cáncer de mama y ovario, así que no. Dramático, total. ¿Perdón? Bueno, después, Dramático. sí. Después, terapia hormonal prolongada, menarquia precoz. Bueno, la menarquia precoz no es parte de las opciones de factor protector, tampoco la nuliparidad. Y aquí la gran duda que nos queda es porque nos dan opciones que son relativamente similares, ¿cierto? El uso prolongado de anticonceptivos hormonales y la terapia hormonal prolongada. Acá lo que nos queda asumir es que cuando nos dicen terapia hormonal prolongada, estamos hablando de terapia hormonal de la menopausia, ¿ya? Y versus el uso prolongado de anticonceptivos hormonales, lo que ha demostrado ser factor protector es el uso de los anticonceptivos orales en la premenopausia. Así que por eso esta sería la alternativa correcta. Esta nos queda como para dar un poquitito la duda, pero como les digo, esta sería la más correcta de las dos, porque finalmente, como les digo, los anticonceptivos son los que son los protectores. Ah, bueno, y la fisiopatología es que disminuyen el riesgo de cáncer de ovario por la supresión de la ovulación. Entonces, si suprimimos la ovulación, tenemos menor riesgo de desarrollos tumorales epiteliales. Pregunta 12. Paciente de 24 años con un nódulo mamario firme, móvil, no doloroso de 2 centímetros. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Un carcinoma ductal infiltrante. B. Un quiste simple. C. Un fibroadenoma mamario. D. Una mastitis crónica. Y E. Un papiloma intraductal. 30 segundos aún. Ya. Acá la clave para la respuesta es la edad de la paciente. Tenemos 24 años, ¿cierto? Y nuevamente, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Y aquí nos vamos a la alternativa. Un carcinoma ductal infiltrante es lo más probable a los 24 años con un tumor de 2 centímetros, móvil no doloroso. No, no es lo más probable. Si es que me fuese una paciente de 72 años, por ejemplo, sí, podría ser. Quiste simple es raro, o sea, los quistes simples a esta edad son bastante comunes, pero no suelen ser tan grandes. Fibroadenoma mamario es lo más frecuente como tumor mamario a
esta edad, a los 24 años. Mastitis crónica, poco probable porque me dicen aparte que es no dolorosa. La mastitis, por muy crónica que sea, suele doler. Y papiloma intraductal, tampoco estamos en el rango etario. Las papilomas intraductales suelen ser más sobre los 35 o 40 años. Así que la más correcta sería un fibroadenoma mamario. Y nuevamente, acá 24 años es nuestra clave para encontrar la solución. Después, pregunta 13. ¿Cuál es el principal factor de riesgo no modificable para cáncer de mama? A. Lactancia prolongada. B. Menarquía tardía. C. Anticonceptivos orales. D. Edad avanzada. Y E. Peso bajo. Aquí tampoco les voy a dar todos los segundos porque es fácil, ¿ya? El único que es no modificable de todas estas que nos dieron fue la edad avanzada. Todas las otras se pueden modificar. La lactancia, eh, la menarquía tardía no es parte de los factores de riesgo, anticonceptivos orales y el peso bajo, todo esto se pueden alterar. La única que no se puede alterar es la edad avanzada. Pregunta 14. En el contexto de mastitis puerperal aguda, ¿cuál es el microorganismo más frecuentemente involucrado? A. Escherichia coli. B. Klebsiella pneumoniae. C. Staphylococcus aureus. D. Streptococcus pyogenes. O E. Enterococcus fecalis. Perdón, tampoco les voy a dar el minuto completo. Mastitis puerperal aguda es una infección de piel, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera causa de las infecciones de piel a nivel mundial? Staphylococcus aureus. Todo el resto son infecciones más raras. Así que esa también es más fácil. Siguientes pacientes presentan el mayor riesgo de cáncer de mama hereditario. A. Historia familiar de diabetes. B. Nuliparidad. C. Uso prolongado de anticonceptivos hormonales combinados. D. Historia familiar de miomas uterinos. Y E. Madre con cáncer de mama diagnosticado antes de los 40 años. Ya. Entonces, ¿cuál es el que nos va a dar el mayor riesgo de cáncer de mama hereditario? Vamos uno por uno. Historia familiar de diabetes no tiene nada que ver en el cáncer de mama hereditario. La nuliparidad tampoco tiene nada que ver en el riesgo de cáncer de mama hereditario. El uso prolongado de anticonceptivos tampoco tiene que ver con el riesgo de cáncer de mama hereditario, ¿ya? Sigue la población general, pero no el hereditario. Historia familiar de miomas uterinos, los miomas no tienen nada que ver con el cáncer de mama. Y aquí, madre con cáncer de mama diagnosticado, y sobre todo antes de los 40 años, aquí solamente si nos hubiesen puesto madre con cáncer de mama diagnosticado, ya hubiese sido un factor de riesgo de cáncer de mama hereditario. Pero el hecho de que nos pongan antes de los 40 años nos quita de toda duda que esta es efectivamente la respuesta correcta. Pregunta 16. Dame un segundo, mi cronómetro. Ahí está. En el cáncer de mama, ¿cuál es el método inicial de tamizaje recomendado en la población general asintomática? A. Resonancia magnética. B. Ecografía mamaria. C. Biopsia dirigida. D. Mamografía. Y E. Autoexamen mensual. Ya, también menos segundo. El método inicial de tamizaje, ya entonces screening, en la población general asintomática. Esto es lo más importante que nos están diciendo en esta pregunta, ¿ya? No estamos hablando de la población ni sintomática ni la población de alto riesgo, ¿ya? Por ende,
La única que se recomienda como tamizaje en este grupo poblacional es la mamografía. Y eso es, todas las guías clínicas del mundo dicen exactamente lo mismo. La mamografía es el método inicial de tamizaje. ¿Por qué? Porque la mamografía es el único examen que ha disminuido, ha logrado demostrar que disminuye el riesgo y la mortalidad por cáncer de mama en población general. ¿Ya? Acto examen mensual no es un método de tamizaje bueno, porque en general encuentra tumores más avanzados. La biopsia dirigida no nos sirve como tamizaje porque no sabemos aparte que, que biopsiar. La ecografía mamaria no ha disminuido disminuir la mortalidad y la resonancia magnética solamente está recomendado en poblaciones que son de alto riesgo, es decir, con mutaciones genéticas, con radioterapias de manto, torácicas, etc. Mamografía es la única correcta. Pregunta 17. Paciente de 29 años con dismenorrea severa que no responde a antiinflamatorios no esteroidales ni anticonceptivos. ¿Qué estudio es el más apropiado para confirmar el diagnóstico de endometriosis? A. Ecografía pélvica. B. Tomografía computada. C. Dosificación de CA-125. D. Laparoscopía. E. Resonancia magnética. Ya. Esta es una pregunta media capciosa y hay que ver bien cuáles son las palabras que nos piden. La pregunta es, ¿cuál es el estudio más apropiado para confirmar? No me dicen cuál es mi primera línea para el estudio, ni para mi sospecha, nada. Me dicen cuál es el diagnóstico para confirmar. Y el único examen que nos permite confirmar el diagnóstico de endometriosis es la laparoscopía, porque es el único que nos permite ver las lesiones y biopsiarlas, y la biopsia es la única manera de poder diagnosticarlas. Efectivamente, la resonancia magnética y la ecografía pélvica hubiesen sido estudios apropiados, pero para la sospecha, no para el diagnóstico. Y la tomografía computada y la dosificación de CA-125 no tienen rol acá. Así que acá lo importante era saber leer bien cuáles son o cuál es la pregunta que me están haciendo, qué es lo que me están pidiendo hacer. Aquí me están pidiendo confirmar. Pregunta 18. ¿Cuál de los siguientes factores se asocia al desarrollo de miomas uterinos? A. Noliparidad. B. Menarquia tardía. C. Multiparidad. D. Uso de anticonceptivos orales. Y E. Ejercicio regular. Dentro de las opciones que me dicen cuáles se asocia con el desarrollo de miomas uterinos, de estos, el único que se ha demostrado que se asocia es la nuliparidad, ¿ya? El ejercicio regular no se asocia, tampoco el uso de anticonceptivos orales, tampoco la multiparidad y tampoco la menarquia tardía. Esta es la única que es la posible alternativa y esto es simplemente eh, un tema estadístico. Pregunta 19. Paciente de 25 años, gestante de 8 semanas, con un mioma submucosa de 3 centímetros. ¿Cuál es la principal complicación obstétrica asociada? A. Muerte fetal. B. Aborto espontáneo. C. Malformación congénita. D. Diabetes gestacional. O E. Eclampsia.
Entonces, 25 años, embarazo inicial primer trimestre, onomioma submucosa, ¿cierto? ¿Cuál es la principal complicación obstétrica asociada? Y aquí tenemos que ver bien nuestras alternativas y vamos uno por uno descartando más fácil. Eclampsia, ¿se asocia? No. Diabetes gestacional, ¿se asocia? No. Malformación congénita, ¿se asocia? No. Acá la duda está entre aborto espontáneo y muerte fetal. Me acuerdo que cuando yo di mi AUNACOM, mi duda era como, sí, ok, se asocia, por ejemplo, un mioma submucoso a un desprendimiento prematuro de placenta y eso me puede generar una muerte fetal. Pero eso ya era darme mucha vuelta, porque aquí me están dando una que inmediatamente es la respuesta correcta, que es el aborto espontáneo. Así que, a pesar de que de manera secundaria la muerte fetal podría ser, mi alternativa efectivamente correcta es aborto espontáneo. Acá en el EUNACOM, en general, no hay que buscar la, como, por qué esta alternativa que yo pienso que puede ser efectivamente la correcta versus la otra que pienso que también puede ser correcta, sino que cuál es la mejor respuesta a lo que me están preguntando. Y en este caso, la mejor respuesta es aborto espontáneo. Bueno, y también acá. Entonces se asocia a mayor riesgo de pérdida gestacional precoz, aborto, sangrado, parto prematuro y complicaciones del trabajo de parto. Después, pregunta 20. En el estudio de las lesiones cervicales intraepiteliales, ¿cuál es el rol de la colposcopía? A. Diagnóstico definitivo. B. Tratamiento. C. Seguimiento postquirúrgico. D. Visualización dirigida para biopsia. Y E. Indicación quirúrgica inmediata. Ya. Entonces, probablemente se acuerdan, pero por si acaso, la colposcopía es cuando ponemos a las pacientes en la posición ginecológica, como que fuésemos a tomar el PAP, y se ocupa una eh, cámara con aumento y ponemos tinciones para poder ver cuáles son las zonas del cuello uterino que no se tiñen de la manera correcta y nos hacen ver físicamente y clínicamente que tenemos displasias cervicales para poder tomar biopsias dirigidas. Entonces, en una colposcopía, esto se ve normal a la izquierda, esto se ve normal y todas estas otras son displasias cervicales de distinto tipo. Entonces, cuando me dan las preguntas, en el estudio de las lesiones cervicales intraepiteliales, ¿cuál es el rol de la colposcopía? Diagnóstico definitivo, no, porque esto me lo hace la biopsia, ¿cierto? Tratamiento, no, porque esto me lo hace el cono. Seguimiento quirúrgico, no, porque es estudio inicial. Estudio inicial. De visualización dirigida para biopsia, sí. Efectivamente, eso es lo que hace mi colposcopía. Y la indicación quirúrgica inmediata, no. Esta es la que claramente es un no. Pregunta 21. Mujer de 37 años con dolor cíclico pélvico severo y masa anexial de 4 centímetros en el ovario izquierdo, con imagen ecográfica de contenido homogéneo en vidrio esmerilado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Un quiste folicular funcional. Un B. Un teratoma maduro. C. Absceso tubo ovárico. D. Cistoadenoma seroso. O E. Un endometrioma ovárico. Entonces, acá tenemos mujer de 37 años con un diagnóstico de dismenorrea severa y una ecografía con un tumor anexial en vidrio esmerilado. Esas son las cosas que nos dan para saber cuál es nuestra respuesta, ¿cierto? Entonces, ¿los quistes foliculares funcionales me generan dismenorrea severa? No. ¿Los teratomas maduros me generan dismenorrea severa? No. Y además la ecografía no es en vidrio esmerilado. El absceso tubovárico. Este es como el gran diagnóstico diferencial que tenemos que aquí ver cuál es con
es nuestro gran competidor para equivocarnos, ¿ya? El absceso tubovárico puede generar dolores pélvicos, pero no suelen ser cíclicos. Es un dolor más agudo, a menos que fuese un subagudo o un crónico, pero de todas maneras, la imagen en vidrio esmerilado no es clásica en el absceso tubovárico, así que por eso quitamos esta opción. El cistoadenoma seroso tampoco genera dismenorreas severas y tampoco tiene imagen en vidrio esmerilado. Y acá el endometrioma ovárico es el único que efectivamente cumple con todos estos criterios. Estamos en edad, cumple con el diagnóstico y la ecografía, efectivamente, esta es la ecografía en vidrio esmerilado. Si se ven es como tormenta de nieve, también se puede describir así. Pregunta 22. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la mastitis puerperal? A. Suspender lactancia. B. Antiinflamatorios y reposo. C. Cirugía de drenaje inmediato. D. Antibióticos dirigidos a Staphylococcus aureus y continuar con la lactancia. Y E. Cabergolina. Ya. ¿Cuál es el tratamiento de elección en la mastitis que es puerperal? Suspender la lactancia prácticamente nunca va a ser la respuesta correcta a menos que te digan que la paciente quiere suspender la lactancia, pero aún así, en general, no suspendemos lactancia. Y por ende, cabergolina tampoco es la opción correcta porque sería la misma lógica. Después, sabemos y habíamos conversado en la respuesta, en la pregunta anterior, que la mastitis puerperal está generada por Staphylococcus aureus. Por ende, antiinflamatorios y reposo no es parte del tratamiento porque no estamos tratando de la causa subyacente, que es una infección bacteriana. Y la cirugía de drenaje inmediato sería una alternativa correcta si es que no nos dijeran que es una mastitis puerperal, nos dijeran que es un absceso puerperal. Mastitis es solamente una celulitis. ¿Ya? Entonces, es antibióticos dirigidos a Staphylococcus aureus y por sobre todo continuar la lactancia. Necesito que la leche deje de estar estancada para que pueda evitar hacer un absceso puerperal. Em, Así que siempre es continuar lactancia y antibióticos anti-Staphylococcus aureus. Después, pregunta 23. Paciente de 29 años con un nódulo mamario firme, móvil, bien delimitado y sin adenopatías. ¿Cuál es el primer estudio de elección? A. Mamografía. B. Resonancia magnética. C. Biopsia abierta. D. Ecografía mamaria. E. Galactografía. Ya. Esta pregunta es distinta a la anterior. Esta no estamos preguntando cuál es el método de screening en población general. Acá me están preguntando por una paciente con 29 años con sintomatología mamaria con un tumor palpable. ¿Ya? A los 29 años nuestras mamas son densas, así que en general antes de los 30 y los 35 años la mamografía no suele ser nuestra primera alternativa porque como mamas densas no podemos caracterizar bien los nódulos. Resonancia magnética no es nuestro primer estudio de elección. La biopsia abierta no va a ser nuestro primer estudio de elección. La ecografía mamaria va a ser nuestro primer estudio de elección porque es fácil, es sencilla, es costo efectiva y es muy buena para ver los nódulos mamarios, sobre todo a los 29 años. La galactografía tampoco no nos va a servir de nada para ver un nódulo mamario por mucho que esté en las mamas. ¿Ya? Así que ecografía mamaria. 24. ¿Cuál es el estudio, perdón, cuál es el tratamiento inicial más adecuado en paciente con síndrome de ovario poliquístico que busca embarazo? A. Anticonceptivos orales. B. Progesterona cíclica.
C, espironolactona, D, inductores de ovulación como letrozol o clomifeno y E, metformina exclusiva. Entonces acá nos están diciendo que tengo una paciente con un síndrome de ovario poliquístico, con infertilidad, ¿cierto? Y deseo de embarazo. Y me preguntan cuál es el tratamiento inicial, ¿cierto? Entonces, anticonceptivos orales y progesterona cíclica nos sirven, no, porque no es para pacientes que buscan quedarse embarazadas. ¿Espironolactona nos sirve? No, porque esto es un manejo solamente sintomático del síndrome ovario poliquístico. Metformina exclusiva tampoco, porque a pesar de que puede mejorar la ovulación, no es el tratamiento inicial y en general solamente se ocupa de apoyo o para la resistencia a insulina que las pacientes en general tienen el síndrome ovario poliquístico. Y sabiendo que el síndrome ovario poliquístico es una enfermedad que cursa con una anovulación crónica, ¿cuál es el tratamiento que tengo que generar? Inducir la ovulación, letrozol o clomifeno. Estas preguntas en el Eunocom también suelen hacer así, no te van a poner tampoco en esta paciente nuestra mejor alternativa es hacerle una fertilización in vitro o una inseminación intrauterina. En general son súper dirigidos al callo de cuál de estos manejos que usualmente es en el síndrome ovario poliquístico es el mejor para buscar un embarazo. Pregunta 25. Mujer de 32 años consulta por galactorrea bilateral espontánea y a los exámenes una prolactina sérica elevada. ¿Cuál es la primera evaluación imagenológica? A. Tomografía craneal. B. Gamografía hipofisiaria. C. Resonancia mamaria. D. Resonancia magnética de silla turca. E. Ecografía tiroidea. Ya, entonces aquí me dicen que tengo una paciente que tiene una hiperprolactinemia sintomática. En general, la primera causa de las hiperprolactinemias sintomáticas son los prolactinomas. Por ende, ¿cuál es el mejor estudio para ver si tengo un prolactinoma? Una resonancia magnética de silla turca. Tomografía craneal no es mejor que la resonancia magnética de silla turca, la mamografía hipofisiaria tampoco, la resonancia mamaria va a ver las mamas, no va a ver mi hipófisis, y la ecografía tiroidea es ante la posibilidad del diagnóstico diferencial de problemas tiroideos, pero nuevamente hiperprolactinemia sintomática, la primera causa suele ser prolactinomas, que pueden ser micro o macros, pero resonancia magnética silla turco es la respuesta correcta. Pregunta 26. En relación al carcinoma ductal in situ de mama, ¿cuál es la característica clínica habitual? A. Lesión palpable. B. Dolor mamario. C. Mastitis recurrente. D. Microcalcificaciones en mamografía. Y E. Secreción hemática.
Entonces, el carcinoma ductal in situ de la mama, en el 90% de los casos aproximadamente, son un hallazgo en la mamografía de screening. Por ende, suelen ser asintomáticas. ¿Y cuál es el hallazgo que se ven en la mamografía de screening? Son microcalcificaciones. Cuando nosotros tenemos una lesión palpable, un dolor mamario, una mastitis recurrente, una secreción hemática, nos pensemos en primer lugar en carcinoma ductal in situ de la mama. Nuevamente, suelen ser asintomáticas. Así que esta es la respuesta más correcta. Pregunta 27. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer endometrial? A. Nulliparidad. B. Infección por virus papiloma humano. C. Tabaquismo. D. Uso prolongado de progestinas. Y E. Hiperandrogenismo sin oposición. Dentro de las alternativas, bueno, nuevamente, ¿cuál es el principal? ¿Ya? Entonces sabemos que la fisiopatología es que, dado una hiperplasia endometrial, se generan actividades endometriales y eso eventualmente genera un cáncer endometrial, ¿cierto? Y sabemos que eso, el principal factor de riesgo es el hiperestrogenismo sin oposición. ¿Por qué? Porque la fase estrogénica genera la hiperplasia endometrial, principalmente usual al principio, y eventualmente se puede volver atípica por el tiempo y por la cantidad de mitosis, ¿ya? Entonces, ¿uso prolongado de progestinas? No, es más, las progestinas son factores protectores. ¿Tabaquismo es factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de endometrio? Sí, lo es, pero no es el principal. Infección por VPH no está asociado al cáncer de endometrio y la nulliparidad tampoco es un principal factor de riesgo para desarrollar el cáncer endometrial. Así que la única respuesta correcta es la hiperestrogenismo sin oposición. Y bueno, las causas pueden ser obesidad, anovulaciones crónicas como síndrome ovario poliquístico, si es que algún ginecólogo se equivoca y para terapia de la menopausia deja terapia estrogénica sin progestinas, por ejemplo. Perdón, mi computador se salió, no sé por qué. Pero aprovechando el impasse, ¿quieren aprovechar de hacer una pausa? Una consulta, doctora. Buenas noches. Dígame. Eh, Tengo una duda. En el screening del examen de mama, en los B-roll, está Ujú, el 0, el 1, el 2, el 3, el ujú, 4 y el 5. sí, Y en el B-roll 0 ujú, siempre se arrojaba como exámenes pendientes y entre esas ujú. estaba la mamografía. ¿Eso ha cambiado? No, no. Efectivamente, el BIRAT se sigue ocupando hasta el día de hoy, pero el BIRAT 0 significa básicamente que es un estudio insuficiente y necesitamos estudios complementarios. Eso es lo que es por definición es un BIRAT 0, ¿ya? Que Ya, eso puede ser tanto en una mamo, en una eco, en una resonancia. Cualquiera de esos exámenes me pueden dictar un BIRAT 0, porque el BIRAT es solamente un sistema de clasificación para decirnos qué es lo que tenemos que hacer después, ¿cierto? ya, Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una paciente que se hace un screening con una mamografía, me dice BIRAT 0 porque, por ejemplo, tenemos una simetría focal, nodular, bla, 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 bla. Necesito estudios complementarios. Y esos estudios complementarios pueden ser, por ejemplo, una
con presión focalizada, puede ser una magnificación, puede ser una ecografía, puede ser una resonancia, puede ser algo para que este BIRAT 0 pase a un BIRAT 2, es decir, los hallazgos finalmente terminaron siendo benignos, o un BIRAT 3, un BIRAT 4 o un BIRAT 5, ¿cierto? Sí, Pero ya, eso, muchísimas gracias, doctora, por la aclaración. no hay problema. Ya, Ya, entonces déjenme volver a compartirles. Por favor, si tienen cualquier duda, si sienten que voy muy rápido, me van diciendo, porque de repente me doy cuenta que voy rápido e intento bajar un poco la velocidad. Ya, entonces, pregunta 28. Mujer de 39 años, miomas múltiples, deseo de preservar fertilidad. ¿Cuál es el manejo quirúrgico recomendado? A. Histerectomía abdominal. B. Histerectomía laparoscópica. C. Embolización de arteria uterina. D. Miomectomía. E. Oforectomía profiláctica. Ya. Entonces, este se parece mucho a la primera o segunda pregunta que nos hicieron, ¿cierto? 39 años, miomatosis uterina múltiple, quiero preservar fertilidad. Entonces, ¿cuáles podemos inmediatamente decir? Estas no son las alternativas correctas, todas las que son histerectomía, ¿cierto? Obviamente eso no va a preservar fertilidad, tampoco la oforectomía profiláctica. Acá la única alternativa que es distinta a la pregunta anterior fue la embolización arterial uterina. Pero la embolización arterial uterina aún no se ocupa de primera línea en pacientes con deseo de preservar fertilidad porque de la reserva ovárica y pueden generar problemas obstétricos como placentas acretas, ¿ya? Así que la alternativa correcta es miomectomía, ¿ya? Es la única que logra efectivamente preservar fertilidad. Después, pregunta 29. ¿Cuáles de los siguientes serotipos, perdón, respecto al VPH, el virus papiloma humano, cuál de los siguientes serotipos es considerado de alto riesgo oncogénico? A, 6 y 11, B, 31 y 33, C, 42 y 44, D, 16 y 18, E, 1 y 2. Esta también la vamos a responder directo porque esto es solamente un tema estadístico. 16 y 18 es la única alternativa correcta. ¿Ya? 6 y 11 generan verrugas, 31, 33, 42, 44 son de alto riesgo, pero no son los considerados de mayor alto riesgo oncogénico. Esa es la única alternativa correcta, es la 16 y 18. Ya, pregunta 30. ¿Cuál es el manejo de elección frente a una neoplasia intracervical 1 persistente durante 2 años? A. Histerectomía. B. Biopsia endometrial. C. Colposcopía con biopsia dirigida. D. Conización inmediata. E. Seguimiento anual. Quedan 10 segundos. Ya. Estoy viendo que la mayor parte de la gente está entre E, seguimiento anual, y C, colposcopía con biopsia dirigida. ¿Ya? Entonces, todos nos dimos cuenta que claramente histerectomía, biopsia endometrial y conización inmediata no son las respuestas correctas, ¿cierto? Histerectomía es demasiado agresivo. Después, la biopsia endometrial no tiene nada que ver con las neoplasias intracervicales. La conización inmediata, ojo, podría haber sido respuesta, pero no lo es. Y después, ¿cuál? Entre colposcopía con biopsia dirigida y seguimiento anual. Entonces, tenemos una paciente que tiene una lesión de bajo grado persistente durante 2 años, ¿cierto? Eso significa que si es que ya lleva 2 años, asumimos que ya tiene una colposcopía previa. Pero cuando nosotros tenemos una lesión de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es partir de cero y hacer una reevaluación diagnóstica. ¿Y cómo hacemos la reevaluación diagnóstica? Lo hacemos mediante una nueva colposcopía, para ver si es que durante la primera colposcopía quizás no fue satisfactoria y había una lesión que no se biopsió, ¿ya? Entonces, la nueva colposcopía vamos a confirmar el diagnóstico, si es que efectivamente
es una lesión intraepitelial que es persistente durante 2 años y, por otro lado, y por sobre todo, descartar progresión. Quizás ya no es una lesión intraepitelial tipo 1, sino que ya pasó a ser una tipo 2 o tipo 3. Y ahí o sea, el tratamiento va a cambiar. Así que aquí la respuesta correcta efectivamente es la C, colposcopía con biopsia dirigida. Es raro que tengamos una lesión durante 2 años, por eso esa es la alternativa correcta. Tendríamos que dudar que eso es lo que haya pasado. Pregunta 31. Paciente de 42 años, flujo hemático postcoital y un Papa Nicolau, una citología con una neoplasia intracervical 2, confirmada. ¿Cuál es la conducta inicial? A. Seguimiento con PAP en 6 meses. B. Realizar histerectomía. C. Observación expectante. D. Colposcopía con biopsia dirigida. E. Crioterapia directa. Ya. Entonces, mujer, 42 años, sinusorragia, ¿cierto? Con un PAP con una lesión de alto riesgo. ¿Cuál es la conducta inicial? Aquí, en verdad, todo lo anterior prácticamente da lo mismo. Quizás solamente la edad nos hubiese importado. Papa Nicolau, lesión de alto riesgo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Colposcopía con biopsia dirigida. Esa es la pregunta, la respuesta inmediatamente correcta, porque son los protocolos a nivel mundial, ¿ya? Crioterapia directa no, porque no sabemos realmente cuál es la extensión o si es que hay alguna lesión más agresiva. Observación expectante no, porque básicamente dejamos que la lesión siga avanzando. Papa en 6 meses sería casi como mantener una observación expectante y realizar esterectomía es demasiado agresivo sin saber realmente cuál es el diagnóstico de nuestra paciente. Pregunta 32. ¿Cuál de las siguientes es una indicación de histerectomía en miomatosis uterina? A. Miomas subserosos asintomáticos. B. Deseo de embarazo futuro. C. Miomas sintomáticos refractarios al tratamiento médico. D. Miomas menores a 2 centímetros. E. Nulipariedad. Apareció una B corta. Asumo que es una C. Es la respuesta. Ya. Entonces, aquí nuevamente nos vamos a ir dirigidamente a ver cuáles no serían nuestras indicaciones de histerectomía, ¿cierto? Deseo de embarazo futuro, claramente histerectomía no es mi alternativa. Nulipariedad es casi lo mismo, así que no. Y después, eh, asintomático no es la alternativa a una histerectomía y miomas pequeños tampoco. La única alternativa correcta, por ende, son miomas sintomáticos refractarios al tratamiento médico. ¿Ya? Es por lejos la única alternativa correcta. Pregunta 33. En el contexto del cáncer de mama, ¿qué subtipo histológico es el más frecuente? A. Lobular infiltrante. B. Medular. C. Papilar. D. Ductal infiltrante. E. Mucinoso. Ya, este también lo vamos a pasar rápido porque es un tema estadístico este. Efectivamente, el 80-85% de todos los cánceres son ductales infiltrantes en la mama. ¿Ya? Después le sigue el lobular infiltrante con un 10, quizás hasta un 15%, y después son los otros serotipos, los otros tipos histológicos más raros, que serían nodulares, papilares, micropapilares, mucinoso, metaplástico, etc. Así que la única correcta es ductal infiltrante. Después, 34. ¿Cuál es el principal beneficio de la lactancia en la prevención de patología mamaria? B. Reducción del riesgo de cáncer de mama. C. Aumentar la densidad mamaria. D. Incremento de prolactina crónica. E. Disminución de fibroadenomas.
Ya, perfecto. Entonces, principal beneficio de la lactancia en la prevención, ¿cierto? De patología mamaria. Esas son las claves de las preguntas que nos están haciendo. ¿Disminuir mastitis? No. ¿Aumenta mastitis? ¿Reducción de riesgo de cáncer de mama? Sí, efectivamente disminuye el cáncer de riesgo de mama a largo plazo. ¿Ya? ¿Aumentar densidad mamaria? No, no hace eso, no lo hace. Incremento de prolactina crónica, esto no va a ser prevención de patología mamaria. Y la disminución de fibroadenomas tampoco. Es más, las fibroadenomas pueden tanto aumentar como mantenerse como disminuir, así que ni siquiera es correcto lo que asume. Así que reducción del riesgo de cáncer de mama. 35. En una mujer con galactorrea e hiperprolactinemia, ¿cuál es el tratamiento de primera línea para un microprolactinoma? A. Cirugía hipoficiaria. B. Radioterapia. C. Anticonceptivos orales. D. Agonistas dopaminérgicos, es decir, cabergolina. E. Antagonistas dopaminérgicos. Ya, entonces, encuentro personalmente más que esta es una pregunta de endocrino, pero bueno, está acá. Tratamiento primera línea en microprolactinoma. También guías clínicas dicen que la primera línea son los agonistas dopaminérgicos, cabergonina. Sobre todo, bueno, microprolactinoma. Si es que fuese macroprolactinoma estaríamos hablando de otra cosa. ¿Ya? Así que esa es la respuesta correcta. 36. 31 años. Consulta por infertilidad. Ecografía transvaginal muestra múltiples folículos pequeños en ambos ovarios. Además tiene resistencia periférica a insulina y acné. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Hiperprolactinemia. B. Endometriosis. C. Hipotiroidismo. D. Síndrome ovario poliquístico. E. Falla ovárica prematura. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuáles son las claves que nos están dando acá? Tenemos una paciente con infertilidad, con una ecografía, con ovarios poliquísticos y además tenemos una resistencia a insulina y acné, es decir, una hiperandrogenismo. Entonces, estamos cumpliendo con dos de los tres criterios de Rotterdam, ¿cierto? Entonces, por ende, síndrome ovario poliquístico. Hiperprolactinemia, ¿por qué no? Porque no genera esta sintomatología. Puede generar infertilidad, pero no esta sintomatología ni de la ecografía transvaginal, ni la resistencia periférica, ni acné. Endometriosis puede generar infertilidad, pero nuevamente, esta no es la clínica de la endometriosis. Hipotiroidismo, lo mismo. Y la falla ovárica prematura sería al revés. La ecografía no tendría múltiples folículos, probablemente tendría uno o dos folículos con suerte. ¿Ya? Así que síndrome ovario poliquístico es la alternativa correcta. Pregunta 37. Paciente de 46 años con miomas uterinos presenta anemia severa secundaria a metrorragia. ¿Cuál es la primera medida terapéutica? A. Embolización de arterias uterinas. B. Histerectomía urgente. C. Corrección de anemia y manejo médico con hormonoterapia. D. Miomectomía laparoscópica inmediata. E. Radioterapia pélvica.
Esta es una pregunta que hay que leer súper bien, porque necesitamos saber qué es lo que nos están pidiendo, ¿ya? Entonces, tengo una paciente, 46 años, con miomatosis uterina, ¿cierto? Con un sangrado uterino normal que le generó una anemia severa, ¿ya? Y me preguntan, ¿cuál es mi primera medida terapéutica? ¿Ya? Entonces, 46 años, sangrado uterino normal, anemia severa. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y aquí nos vamos a dirigidamente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Corrección de la anemia, ¿ya? Histerectomía urgente, paciente va a sangrar, va a quedar más anémica. Miomectomía laparoscópica inmediata, va a sangrar más, va a quedar más anémica. Radioterapia pélvica no es mi primera línea. Embolización de arterias uterinas no va a ser mi primera línea. Así que aquí por eso sabemos que la C es inmediatamente la alternativa correcta por la manera en la que está preguntada eh, la pregunta, ¿ya? Si es que no hubiesen preguntado, por ejemplo, paciente de 46 años, miomas uterinos con anemia, que no me digan que es severa, por ejemplo, secundaria metrorragia. ¿Cuál es la primera medida terapéutica? Quizás ahí si hubiese sido, por ejemplo, histerectomía, miomectomía, etcétera, 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 o incluso hormonoterapia sin la corrección de la anemia. Pero aquí, nuevamente, lo más importante son estas claves que nos están diciendo, la anemia severa y la primera medida terapéutica. Pregunta 38. En el cáncer cervicuterino precoz, es decir, 1A1, ¿cuál es el manejo quirúrgico preferido en mujeres con deseo de fertilidad? A. Histerectomía abdominal total. B. Radioterapia pélvica. C. Quimioterapia neoadyuvante. D. Conización cervical. E. Braquiterapia. Ya, perfecto. Entonces, en primer lado, recordemos, ¿cuáles son los 1A1? Los 1A1 son con invasión estromal mayor, o sea, perdón, menor o igual a 3 milímetros en profundidad y menor o igual o hasta, en realidad, 7 milímetros de extensión horizontal. Entonces, son lo más chiquititos posibles. De estas alternativas, primero que todo, ya me da una pregunta, o sea, una clave súper grande. ¿Cuál es el manejo quirúrgico? Entonces ya sé inmediatamente que radioterapia, quimioterapia y braquiterapia no son mis respuestas, porque no son manejos quirúrgicos eso. Entonces mi alternativa está entre conización e histerectomía abdominal. ¿Cuál es el único de los dos que me dice preservación de deseo de fertilidad? La conización. Pregunta 39. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es frecuente en el síndrome de ovario poliquístico? A. Galactorrea. B. Hirsutismo. C. Amenorrea hipogonadotrófica. D. Disminución de LH. Hipoandrogenismo. Ya. Entonces, ¿cuáles las siguientes manifestaciones frecuentes del síndrome ovario poliquístico? Entonces, recordemos, ovario poliquístico, la triada, ¿cierto? Ciclo anovulatorio, con oligomenorrea, hiperandrogenismo clínico o de laboratorio, ¿cierto? Dentro de las cuales las manifestaciones clínicas son hirsutismo y acné, ¿ya? Y la ecografía. Dentro de las otras alternativas, ¿qué nos dicen? Galactorrea, ¿es parte de los síndromes ovario poliquístico? No, no lo es, ¿cierto? Amenorrea hipogonadotrópica. No, en general lo que pasa acá es que se genera una secreción que aumenta la frecuencia y la amplitud de los pulsos de la GnRH. Entonces, esto no es parte de lo que pasa en nuestro síndrome ovario poliquístico. También, dentro de la misma lógica, disminución del LH. No, en general
la LH está normal elevada o está elevada, ¿ya? Así que esta no es la correcta tampoco. Hipoandrogenismo, no, es un hiperandrogenismo, ¿ya? Así que aquí la única alternativa correcta es el hirsutismo, ¿ya? Recuerden que cuando vean las alternativas, vayan a cuál es la correcta de una. No es la que tengan que pensar dos veces. Acá, hirsutismo era directamente cuál es la alternativa correcta. En mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama y ovario, ¿cuál de los siguientes genes es el más asociado? A, MLH1, B, APC, C, BRCA1 y BRCA2, 2, RET y E, TP53. Esta llegaría a responder también. Dentro de los síndromes familiares de cáncer de mama o ovario, el más frecuente es el BRCA1 y BRCA2, ¿ya? Entonces, como epidemiología rápida, dentro de los cánceres de mama, 85% son esporádicos, 10 a 15% son hereditarios. Dentro de los hereditarios, los más frecuentes asociados son BRCA1 y BRCA2, aproximadamente un 40%, y el resto son otros, o genes que incluso polimorfismo, cosas por el estilo. TP53 también se asocia al cáncer de mama, pero no es el más asociado, ¿ya? Y los otros sí se asocian, pero son, o sea, perdón, el MLH1 se puede asociar y el APC y el RET no. Así que BRCA1 y BRCA2 son los más importantes. Pregunta 41. En pacientes con carcinoma mamario hormonodependiente, ¿cuál es el tratamiento adyuvante endocrino de elección en pacientes premenopáusicas? A, letrozol, B, exemestano, C, tamoxifeno, D, anastrozol, E, goserelina sola. Ya, entonces, pacientes con cáncer de mama luminal, ¿cierto? Paciente premenopáusica. Entonces, dentro de los endocrinos del cáncer de mama, tenemos dos alternativas, que son los eh, moduladores selectivos receptores de estrógeno, que serían el tamoxifeno, y tenemos los inhibidores de la aromatasa, por ejemplo, letrozol, exemestano, etcétera, ¿cierto? Para las pacientes premenopáusicas solamente tenemos la alternativa al tamoxifeno porque los inhibidores de aromatasa pueden generar empeoramiento incluso de los cánceres de mama hormonodependiente porque como son premenopáusicas y aún tienen rol ovárico, los inhibidores de aromatasa solamente van a ayudar a la parte periférica y además, si es que se acuerdan, el letrozol, por ejemplo, puede generar inducciones de la ovulación. Entonces, puede generar pics de hormonas a nivel ovárico, lo que va a generar estimulación del cáncer. Así que las inhibidores de la aromatasa no se pueden dejar en pacientes que son premenopáusicas. Así que aquí la única alternativa correcta es el tamoxifeno. Goserelina sola te la ponen ahí como para rellenar básicamente. Goserelina sola no es parte de los tratamientos para los cánceres hormonodependientes por sí solo. Sí se puede ocupar por cuando tenemos pacientes que son de muy alto riesgo de recurrencia, pero se ocupan en combinación tanto con tamoxifeno como inhibidores de aromatasa. Pregunta 42. Paciente de 40 años, consulta por telorrea unilateral, espontánea, sanguinolenta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, mastitis, B, papiloma intraductal, C, cáncer inflamatorio, D, fibroadenoma, E, hiperprolactinemia.
Esta es una pregunta que encuentro difícil si es que no sabe mucho de patología mamaria. Entonces, tenemos telorrea unilateral, espontánea, sanguinolenta. Esa es la clínica que nosotros tenemos, ¿cierto? Hiperprolactinemia. ¿Genera esa sintomatología? No. En general genera galactorrea bilateral espontánea. ¿Los fibroadenomas suelen generar telorragia? No, no es parte de los síntomas. ¿El cáncer inflamatorio podría hacerlo? Sí, podría, pero no tampoco es parte de las manifestaciones clínicas. Recordemos que el cáncer inflamatorio es que tengamos el aumento de volumen mamario con un eritema o local que compromete más de 2/3 de la mama. Entonces, la telorrea no es parte de la sintomatología clásica del cáncer inflamatorio, propiamente tal. Mastitis, tampoco. La mastitis, recordemos que es básicamente una celulitis, entonces va a generar que tengamos una zona que es eritematosa, dolorosa, sensible, etcétera, ¿ya? El papiloma intraductal es el único que efectivamente cumple con todos los criterios de lo que nos están pidiendo. Es la principal causa de la telorrea unilateral espontánea sanguinolenta y en general se estudia mediante una ecografía y con una biopsia que muestra que tengamos un papiloma intraductal y la mayor parte de las veces se extirpa ante la posibilidad de que pues, el papiloma también puede estar asociado a una lesión ductal in situ. Pregunta 43. ¿Cuál es el principal uso de la resonancia magnética mamaria en oncología? A. Tamizaje general. B. Seguimiento postquirúrgico. C. Evaluación de ganglios axilares. D. Diagnósticos de fibroadenomas. E. Evaluación de extensión local de la mama. Ya. Esta también es una pregunta que considero difícil si es que no saben mucho de patología mamaria. ¿Ya? ¿La resonancia magnética se ocupa para tamizaje general? No. Ya, el tamizaje general se ocupa la mamografía, para el tamizaje solamente se ocupan las pacientes que son de alto riesgo oncológico, pacientes con mutaciones genéticas, que hayan tenido radioterapias en manto, etcétera. ¿Ya? Seguimiento postquirúrgico, no. El seguimiento postquirúrgico se hace con el método en general con el que diagnosticamos el cáncer anteriormente, que suele ser la mayor parte de las veces mamografía y ecografía. Así que no es parte de nuestros usos usualmente. ¿Evaluación de los ganglios axilares? No. La forma en la que evaluamos los ganglios axilares actualmente es mediante la ecografía porque es tan efectivo, tan sensible y además permite tomar la biopsia inmediatamente. ¿Ya? Así que los ganglios se ven mediante ecografía axilar dirigida. B. ¿Diagnóstico de fibroadenomas? No. Diagnóstico de fibroadenomas se puede hacer perfectamente mediante una ecografía. Y E, evaluación de extensión local en el cáncer de mama, sí, efectivamente esta es la respuesta correcta. En general, la resonancia magnética mamaria se ocupa entonces en básicamente dos escenarios distintos. Uno, tamizaje pacientes de alto riesgo, o dos, pacientes con cáncer de mama confirmado, que yo les quiero ver la extensión local, les quiero ver la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, que tengan carcinomas lobulares infiltrantes o que tengan cánceres de mama oculto. Esas son en general las grandes indicaciones de la resonancia magnética mamaria actualmente. Pregunta 44. ¿Cuál de los siguientes es un marcador tumoral útil en seguimiento de cáncer de ovario? La alfa-fetoproteína. B, el CA15-3. C, CA125. D, el el CA. Y la E, la beta-HCG. Y sí, efectivamente todos están dando la respuesta correcta inmediatamente. El marcador tumoral que útil en el seguimiento del cáncer de ovario es el CA125. No es bueno como screening, no es bueno tanto para el diagnóstico, pero sí para el seguimiento. 45. Y esta pregunta está buena. En mujeres con antecedente de una neoplasia intraepitelial grado 3
Tratada. ¿Cuál es el control recomendado posterior? A. Control ginecológico anual. B. Repetir PAP cada 5 años. C. PAP más test de BPH anual por al menos 20 años. D. Control con colposcopía anual indefinida. E. No requiere seguimiento específico. Ya, perfecto. Entonces, perdona a la gente del colegio médico, pero en realidad ninguna respuesta es correcta. En realidad la respuesta correcta es que hay que hacer un PAP y un cotest, PAP más test de BPH, el primero los 6 meses y después se tiene que repetir anualmente hasta 3 resultados consecutivos negativos. Y en general se recomienda después el cotest cada 3 años por 25 años. Esa es la respuesta correcta. Por ende, ¿cuál es la más cercana a esa respuesta? Esta, PAP, o sea, cotest anual por al menos 20 años. Esta es la respuesta más correcta a lo que hay que hacer. De todas maneras, podemos ir viendo las otras y ir descartándolas sabiendo por qué no son correctas. Tenemos una paciente que tiene una lesión intraepitelial de alto grado que estaba a puertas de un in situ y a puertas de un invasor. Sabemos que un control ginecológico anual no nos vamos a quedar cortos, no tenemos ni siquiera PAP ahí, un control ginecológico anual. ¿Repetir PAP cada 5 años? No. Es decir, tratamos a una paciente y después no la dejamos, no la vemos nunca más en 5 años. No, no es correcto. D. Control con colposcopía anual indefinida. No, ya eso es de ser demasiado agresivo con el tratamiento. No es necesario porque también se tienen que tomar muchas biopsias. Y E, no requiere seguimiento específico. Ahí claramente también nos quedamos cortos. Así que la C es la respuesta más correcta. Pregunta 46. En una paciente con endometriosis profunda, ¿cuál es una de las complicaciones más frecuentes? A. Hemorragia masiva. B. Infertilidad. C. Incontinencia urinaria. D. Infección pelviana aguda. E. Anemia ferropénica crónica. Perfecto. Entonces, endometriosis profunda, ¿cuál es la complicación? ¿Cuál es una de las complicaciones más frecuentes? Hemorragia masiva, no. En general, la endometriosis profunda no genera grandes sangrados uterinos anormales. Lo que sí genera son dismenorreas muy severas. Incontinencia urinaria, no, no es parte de la sintomatología que genera. Infección pelviana aguda, no, no es parte de la sintomatología que genera. Y B, anemia ferropénica crónica, la misma lógica, no genera grandes hemorragias masivas, así que por ende la anemia ferropénica no es parte de sus complicaciones. La única correcta que nos queda es la infertilidad, efectivamente. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la endometriosis genera una alteración de la anatomía pelviana, una distorsión muy grande, así que las pacientes generalmente tienen infertilidades que son aparte de súper difícil manejo. Pregunta 47. ¿Cuál es la principal indicación de embolización de arterias uterinas en mujeres con miomas? A. Miomas submucosos únicos. B. Miomas pequeños asintomáticos. C. Sangrado uterino normal en mujeres que no desean fertilidad. D. Miomas pediculados subserosos. E. Deseo de embarazo inmediato.
Súper bien. Entonces, principal indicación de embolización de arterias uterinas en mujeres con miomatosis uterina es efectivamente la que ustedes nos dijeron, ¿cierto? Sangrado uterino normal en mujeres que no desean fertilidad. ¿Por qué? Porque, eh, como les había comentado, puede em, generar aumento en el riesgo de complicaciones obstétricas, como aumentar el riesgo de placenta creta y además disminuye la función ovárica, así que puede generar una infertilidad asociada. Así que en pacientes que desean fertilidad no se asocia. Por ende, deseo de embarazo inmediato, no. No es parte de las indicaciones. Mismas pediculados subserosos o de miomas, ya que generan mayor riesgo de complicaciones. Pequeños miomas asintomáticos, si son asintomáticos, no se tratan, y menos aún con embolización de arterias uterinas. Y miomas submucosos únicos no es parte de nuestro grupo de tratamiento en específico. La única respuesta correcta es la C. 48. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más específico de mastitis puerperal? A. Secreción hemática. B. Nódulo móvil indoloro. C. Dolor mamario con eritema y fiebre. D. Telorrea unilateral. E. Nódulo indurado no doloroso. Ya, súper bien. Todos respondieron súper bien. Y aquí, nuevamente, aquí me preguntan qué es lo más específico. Y aquí, sorry la lata, pero nos vamos a la definición estadística. Que la especificidad es la... Ay, perdón. Especificidad es la medida que permite la capacidad de una prueba para identificar correctamente los individuos sanos que no tienen la condición que se está buscando, es decir, la proporción de verdaderos negativos. Personas negativas, personas sanas que la prueba clasificaciona correctamente como sanas. Es decir, si una persona tiene un dolor mamario con eritema y fiebre, lo más probable, o sea, una persona sana no tendría esta sintomatología. ¿Una persona sana podría tener el resto de la sintomatología? Sí, perfectamente, ¿cachai? El único que es más específico para mastitis puerperal es el dolor mamario con eritema y fiebre. 49. ¿Cuál es el hallazgo ecográfico típico de un fibroadenoma mamario? A. Imagen sólida irregular. B. Nódulo sólido, bien delimitado, hipocogénico, homogéneo. C. Microcalcificaciones agrupadas. D. Quiste complejo. E. Imagen mixta con necrosis central. Ya, perfecto. Entonces, hallazgo ecográfico típico de un fibroadenoma mamario sería la B. Efectivamente, los fibroadenomas mamarios suelen ser cosas que se ven benignas a la ecografía. Y la única de estas que son cosas que solamente mencionan cosas benignas es esta, ¿ya? A la ecografía mamaria, un óvulo sólido, bien delimitado, hipoecoico, homogéneo, suele ser un BIRADS 2, es decir, hallazgos compatibles con benignidad. Algo irregular ya inmediatamente pasa a ser algo sospechoso. Microcalcificaciones agrupadas pasa a ser algo sospechoso. Un quiste complejo probablemente es un BIRADS 3. Y una imagen mixta con necrosis central, cuando vemos nosotros necrosis principalmente en mama, sabemos que es algo que tiene una mitosis acelerada y por ende tiene necrosis, así que también es algo sospechoso. Lo único que suena y se describe completamente benigno es la alternativa B. Así que efectivamente esa es la alternativa correcta. Y última pregunta. En el control del cáncer cervicuterino tratado, ¿cuál es el principal objetivo del seguimiento? A. Diagnóstico precoz de metástasis. B. Detección precoz de recurrencia local. C. Control hormonal. D. Tamizaje de cáncer endometrial. E. Evaluación de fertilidad.
Entonces, aquí, uno por uno, las alternativas. Diagnóstico precoz de metástasis. Sí, es parte de nuestros objetivos del seguimiento, es cierto, pero nuevamente, ¿cuál es lo que nos están preguntando? ¿Cuál es mi principal objetivo? ¿Cachai? ¿Qué es lo más importante? Y aquí la B es más correcta. Detección precoz de recurrencia local. ¿Por qué? Porque si yo logro encontrar precozmente mi recurrencia local, puedo tratar más precozmente mi recurrencia local y evitar que se vuelva metastásica, ¿cierto? Así que básicamente ser un diagnóstico precoz de metástasis es que la enfermedad se me descontroló y no alcancé a encontrar la metástasis a tiempo o la recurrencia local a tiempo. C, control hormonal, no, no es parte de nuestros objetivos. B, tamizaje de cáncer endometrial, no, no es parte de nuestros objetivos. Y E, evaluación de fertilidad, tampoco es parte de nuestros objetivos. Así que la respuesta estaba entre la A y la B, pero nuevamente la pregunta me dice cuál es el principal objetivo de seguimiento y en ese caso la B es mi alternativa correcta. Esas son las preguntas.